Bueno, muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Gobierno de Colombia y de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, les queremos dar la más cordial bienvenida, más cálida bienvenida a este encuentro que nos convoca en torno a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto Armado en Colombia. Esta noche tendremos la fortuna de contar con traducción a 3 idiomas, inglés, francés, español. Si alguien no ha reclamado su aparatico de traducción, pues lo invito a que lo haga, están en la parte de afuera. Para quienes aún no he tenido el gusto de conocer, me presento. Mi nombre es Laura Arango, soy consejera de la Misión Permanente de Colombia para los temas de migración, refugio y desplazamiento interno, y para mí es un honor poder acompañarlos en este evento y ver desde acá tantas caras amigas. Veo a varios diplomáticos, veo también a varios colegas de diferentes organizaciones internacionales y varios de organizaciones no gubernamentales, y por supuesto a nuestras queridas y queridos colombianas y colombianos. También saludamos a quienes nos siguen en la transmisión en línea. Si alguien no tiene el enlace y quisiera que se lo compartiera, ahorita cuando me siente, con mucho gusto se lo puedo compartir. El evento de hoy se divide en 2 partes, bueno, quizás 3 partes. En la primera parte tendremos la presentación del libro A Rajatabla, síntesis comentada del informe final de la Comisión de la Verdad. Y es un orgullo para nosotros desde la misión que nuestro embajador, Gustavo Gallón Giraldo, haya escrito este libro durante este periodo que ha sido tan importante para Colombia en torno a los aprendizajes y desafíos que nos deja este proceso de verdad y reconciliación. Quisiera comentarles que al finalizar el evento podrán recibir un ejemplar del libro en una de las lenguas que ustedes prefieran, ya sea español, inglés o francés. Solo digo que es un solo libro por persona. Aprovecho para también agradecerle a mi querida amiga Salomé, que está en la parte de atrás, que viene en representación de la Friedrich Ebert Stiftung, que en Colombia la conocemos como FESCOL, por apoyar esta publicación. Gracias, Salomé. En la segunda parte tendremos un análisis del estado de implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, realizado por 3 integrantes del Comité de Monitoreo y Seguimiento de la Comisión. Y al finalizar esta jornada vamos a ofrecerles unas delicias colombianas que están a cargo de nuestra querida Adriana Carrasco, esposa del embajador, así que desde ya los invito a que se queden hasta el final. Bueno, sin más introducción, vamos a empezar con la presentación del libro A Rajatabla, y para ello tenemos con nosotros a su autor, el embajador Gustavo Gallón Giraldo, a quien me honra presentar. El embajador, a quienes algunos de ustedes ya conocen, fundó y dirigió la Comisión Colombiana de Juristas. Fue relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití y Guinea Ecuatorial, y ha sido miembro activo en procesos de incidencia frente a organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2022 es el embajador representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas acá en Ginebra, liderando un equipo de colegas comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Aprovecho la oportunidad para saludar a mis colegas de la misión, veo algunos acá, algunos en la parte de atrás. Muchas gracias por acompañar este evento. Para el equipo de trabajo de nuestra embajada, es un honor que este año Colombia haya ingresado por primera vez en la historia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, bajo el liderazgo del embajador, quien ha sido un destacado jurista, académico y defensor de derechos humanos. Es también un orgullo que el embajador saque tiempo para escribir y además traducir un libro tan importante. Me complace darle la palabra al embajador. Muchas gracias, Laura, y buenas noches a todas y todos ustedes. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias a los representantes del cuerpo diplomático presentes aquí y a los amigos y amigas que nos acompañan. Hago parte de una generación que ha crecido en medio de la violencia y el conflicto armado en Colombia. Desde pequeño resultó común para mí, para nosotros, oír hablar de masacres, asesinatos
detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, desplazamientos forzados y otras terribles vulneraciones de derechos humanos. También hemos vivido momentos de búsqueda de solución a nuestros conflictos. Algunos de esos momentos han sido más esperanzadores que otros. Tuvimos un acuerdo para poner fin al enfrentamiento armado entre liberales y conservadores en los años 50, que sin embargo dio lugar al conflicto armado con sectores excluidos de dicho acuerdo e intentos frustrados de paz con diversos grupos guerrilleros a inicios de los 80. Tuvimos también el afortunado acuerdo de paz con el M-19 a inicios de los 90, sucedido por la adopción de una nueva constitución en 1991 y por acuerdos de paz también promisorios con otros grupos guerrilleros por la misma época. Hubo otros intentos frustrados y un recrudecimiento de la guerra en los 20 años siguientes, hasta el acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y el más importante grupo insurgente en nuestro territorio, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en 2016. Este acuerdo, que implicó 5 años de intensas negociaciones con activa participación de la sociedad y de las víctimas, incluidas mujeres y etnias, y fue posterior a la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, instituyó un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que no se habría previsto antes en nuestro país ni en el resto del mundo, en virtud del cual se establecieron 3 instituciones especialmente relevantes: un Tribunal de Justicia Transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. La Comisión de la Verdad, para decirlo brevemente. La comisión escuchó miles de testimonios, practicó innumerables entrevistas y realizó valiosas investigaciones. Produjo así 11 volúmenes, cada uno de ellos aproximadamente de 900 páginas, y un material casi infinito de consulta cibernética. Todo lo anterior lo publicó como su informe y lo entregó al presidente electo Gustavo Petro en un acto público el 28 de junio de 2022, al cual no se dignó asistir el entonces presidente titular de la República. Al recibir el informe, el futuro presidente Petro manifestó que se comprometía a cumplir a rajatabla sus recomendaciones. Con ello, entre otras cosas, dio lugar, sin proponérselo, al título del libro que hoy me complace entregar a ustedes, en su primera edición en francés y en inglés y su segunda edición en español. Es una síntesis comentada del informe que escribí por 2 razones. Una de ellas fue para facilitar el conocimiento de ese monumental trabajo a un público amplio a través de un texto de fácil lectura. En ese sentido he actuado, si se me permite decirlo así, como un intérprete. La otra razón, en realidad la primera, fue y es porque dicho informe constituye, en mi humilde opinión, la reflexión más completa y más rica producida sobre nuestra sociedad, sobre nuestros problemas y nuestras posibilidades de afrontarlos, sobre los daños y las lesiones causadas por el conflicto armado, que lamentablemente continúa desarrollándose por otros grupos armados en el país, y sobre la manera de curarlos y sanarlas, que no es otra que la construcción de una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos. En ese sentido, he actuado más como un portavoz, un promotor, un extasiado difusor de un tesoro casi milagroso que he tenido la fortuna de descubrir. El informe de la Comisión de la Verdad me enseñó, y quiero compartir esta enseñanza con ustedes, que en Colombia se ha desarrollado desde la conquista una mentalidad profundamente discriminatoria, traducida en un monumental despojo de tierras,
efectuado con gran impunidad por poderosos actores, agentes estatales, paramilitares y guerrilleros vinculados incluso al narcotráfico, lo cual ha generado una sociedad desconfiada y enferma, una democracia herida e imperfecta y una población civil gravemente afectada por la guerra. Por ello, la Comisión recomienda consolidar la paz, desmantelando los grupos armados persistentes, restaurar la dignidad de las víctimas reparando sus derechos, revitalizar la democracia a través de un pacto nacional de rechazo a la violencia, regular las drogas en lugar de prohibirlas, superar la impunidad, transformar a los organismos de seguridad en protectores de los derechos de la población, repensar la vida rural subsanando las graves desigualdades existentes y promover una cultura de paz que reemplace la cultura de guerra que ha prevalecido en el país. Son 8 campos, resumidos todavía más en 3 absolutamente elementales: justicia, democracia y paz, en los cuales deben intensificarse los esfuerzos de Colombia para estar a la altura de los dones que nos ha regalado la naturaleza. En palabras de la Comisión, y ya no en las mías, esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada. Tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de 2 océanos y miles de ríos, montañas y valles, la audacia de su juventud, el coraje de sus mujeres y la fuerza secular de sus indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom. Y también agregaría yo el coraje y la fuerza de sus hombres, de las personas con orientación sexual diversa, de los blancos, de los criollos y de los mayores, en fin, de los variados individuos que constituyen la colombianidad. Y continúa diciendo la Comisión de la Verdad: al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales nunca enfrentados con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. De esta manera, la riqueza cultural, natural y económica ha ido de la mano con la ausencia de reconocimiento del otro, de la otra, y ha propiciado la violación de derechos y el desprecio de los deberes ciudadanos. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta. Hasta aquí la cita de la Comisión. Espero, y ya termino, espero de todo corazón que el libro A Rajatabla y este acto contribuya a ese propósito. Y les agradezco a todas y todos ustedes, y especialmente a quienes han accedido a comentar el texto: Julie de Rivero, Michael Camilleri y Eric Sotas, así como a los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo, Wilson Castañeda, Doris Ávila y Marco Romero, por compartir esta noche con nosotros sus reflexiones acerca de lo que se ha hecho y lo que se debe hacer, para que en Colombia podamos vivir, si no en el Edén, al menos en un lugar sano, donde tengamos la posibilidad de crecer, vivir, multiplicarnos o no, y brindar por la vida de manera productiva y sobre todo de manera cordial, para bien de la gente en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, embajador, y bueno, justicia, democracia y paz y muchas otras lecciones encontraremos en el libro. Ya tenemos todos una tarea, ¿no? Leérnosla para la próxima vez que nos encontremos con el embajador. A nosotros nos toca un poco afanar la lectura. Gracias nuevamente, embajador. Ahora me complace darle la palabra a la señora Juliette de Rivero. Juliette, entre el 2024 y 2020 y 2024 se desempeñó como representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, desde donde acompañó a las víctimas en su camino hacia la verdad, la reparación y la no repetición. Actualmente, la señora Rivero es la jefa de la subdivisión del examen periódico universal, también conocido como EPU, en la oficina del Alto Comisionado. Juliette ha trabajado con la ONU en Guatemala, Costa de Marfil y Camboya, y lideró el equipo de África del Este y Australia. Fue directora en Ginebra de Human Rights Watch y trabajó también con el Servicio Internacional de Derechos Humanos. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Situaciones de Conflicto de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, una licenciatura y maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ginebra y un diploma de posgrado sobre la migración forzada de la Universidad de Oxford. Es peruana y británica, naturalizada suiza y madre de 2 hijos. Muchas gracias, Juliette, por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias por traerme de vuelta a Colombia, que me hacía tanta falta. Es un honor realmente participar en este evento, sobre todo con personalidades tan distinguidas y todas las personas que se encuentran acá con nosotros esta noche. Saludo en particular a mi amigo Marco Romero, que me encanta verlo acá en Ginebra, que nos enseña realmente cómo hacer derechos humanos con humor, y eso es algo bastante positivo que he aprendido de él. Señora Doris, bienvenida a Ginebra y muchas gracias, embajador, por invitarme. Saludo a mi colega Michael y a Eric Sotas, también, que no lo veía hace mucho tiempo, y todas las personas que están acá presentes. Quería empezar, bueno, es un privilegio realmente poder comentar este libro, y quería empezar con una pequeña confesión, y es que cuando me fui de Colombia en diciembre pasado, una de las bromas que decía yo en mis despedidas era que si yo pudiera regalarle algo a Colombia sería la capacidad de síntesis, porque todo lo que me presentaban en Colombia era tan largo, tan extendido, tanto oral como escrito, que yo decía, Dios mío, si le pudiera regalar algo a Colombia sería la capacidad de síntesis, pero mirando este libro y leyendo este libro veo que me equivoqué totalmente, porque este es el mejor ejemplo de capacidad de síntesis que he visto en mi vida realmente. Y digo, es como una oda a la capacidad de síntesis en Colombia. Realmente poder resumir todo el trabajo de la Comisión de la Verdad de manera tan magistral en este libro, permitiéndote captar la esencia de lo que la Comisión captó del pueblo colombiano, de todas las mujeres, de todas las personas que interactuaron con la Comisión de la Verdad, me parece realmente un gran logro, Gustavo, y realmente lo saludo. Para mí, yo pensando, bueno, me obligaron a escribir para poder traducir, entonces voy a leer un poquito por ratos, pero cuando miré el libro dije, este libro es un poema, realmente es como un poema, realmente, porque capta la esencia del trabajo de la Comisión de la Verdad, lo hace con mucho sentimiento y además escoge brillantemente las palabras que utiliza. Marta Ruiz en el libro se refiere al libro como un relato redondo, que da una visión realmente panorámica de lo que fue el conflicto armado en Colombia según la Comisión de la Verdad, pero también de lo que hay que hacer frente a la espiral de violencia que sigue lamentablemente hundiendo a Colombia en la violencia, o sea, todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Realmente este libro da toda la perspectiva. Nos presenta la esencia de lo que fue el pasado, pero también la posibilidad que existe hacia el futuro si actuamos en el presente.
Para mí este libro realmente tiene alma, tiene esencia y tiene sabor. O sea, te lleva a los grandes debates que planteó la Comisión de la Verdad y que quiso continuar generando en la sociedad colombiana y que siguen ustedes generando a través del trabajo que realizan. Pruebas la esencia y quieres saborear más, o sea, quieres descubrir más. Y creo que este libro lo hace brillantemente. Yo creo que también este libro usa las palabras justas. Y cuando digo palabras justas me refiero a que son palabras precisas, pero también que son palabras suficientes. Y justas también en el sentido más amplio de justicia, porque las palabras que están en este libro le hacen justicia a las víctimas, ponen a las víctimas como centrales en esta historia y en este trabajo de la Comisión de la Verdad. Y en ese sentido creo que el libro es reparador porque te permite sentir realmente la necesidad de justicia para Colombia. Creo que el mejor ejemplo realmente de todo el libro está en el resumen del tercer capítulo, que es del informe de hallazgos de la Comisión de la Verdad, que es el capítulo dedicado al análisis de las violaciones de derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado. Y el embajador dice, este capítulo se podría resumir con una sola palabra, cobardía. Cobardía. Y realmente ahí capta lo esencial, porque las violencias, las violaciones de derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario realmente fueron cometidas contra civiles inocentes por personas armadas y con poder, realmente frente a personas que estaban totalmente desarmadas y además que creían en un futuro para Colombia. Y realmente ese es un verdadero acto de cobardía y creo que lo resume tan bien el haber escogido esa palabra. También me gusta en este libro porque reivindica algo que yo siempre he creído y voy a seguir creyendo, y es que la situación en Colombia no es tan compleja. Cuando tú llegas a Colombia todo el mundo te dice, no, acá todo es muy complejo, Colombia es compleja, tiene muchas dimensiones, y cuando tú escuchas eso al llegar a Colombia es como si te dijeran, acá no hay solución. O sea, es complejo, entonces es como que no tiene solución. Pero acá es muy sencillo también. O sea, es muy sencillo. La violencia tiene una explicación muy sencilla y está relacionada a la manera en que se ejerce el poder contra la población en Colombia. Se resume mucho a eso. Se resume mucho a la desigualdad, se resume mucho a la discriminación. Y en ese sentido creo que este libro capta esas verdades simples sobre Colombia y que son sobre las cuales tenemos que trabajar para crear la paz hacia el futuro. Y también dentro de esas simples verdades está la dignidad de las víctimas y la importancia de la contribución de las víctimas en la construcción de la paz. En cada parte del informe de la verdad, cada hallazgo, cada recomendación abre un gran debate sobre cómo sanar las heridas profundas de Colombia. Y yo también pensé cuando estaba en Colombia que los 4 pilares clásicos de la justicia transicional merecen un quinto pilar que yo vi en Colombia. Los 4 pilares de la justicia transicional tradicional son la búsqueda de la verdad, la reparación, la justicia y las garantías de no repetición. Pero en Colombia yo me di cuenta que hace falta un quinto pilar y que es la sanación colectiva, la sanación realmente de una sociedad, que siempre es necesaria para poder transitar hacia algo distinto. Y la verdad es que ahora estamos viendo lo que pasa cuando no se sana colectivamente a pueblos o a agrupaciones
que han vivido y han sufrido la violencia. Yo creo que la sanación colectiva es muy importante. Y vi que Colombia es un país de dolor, pero también vi que Colombia es absolutamente un país de sanación. Y creo que este libro ayuda a identificar los caminos claves para la sanación de Colombia. Quiero terminar enfocándome en uno de los capítulos sintetizados del libro, y es el capítulo 2, por una democracia sin violencia. Y quiero hacerlo porque las palabras del embajador resumiendo ese capítulo me interpelan mucho. Él dice: el conflicto armado en Colombia ha sido una disputa por la democracia que terminó convertida en una guerra contra la democracia, de la cual solo saldremos si fortalecemos la democracia. Y creo que resume muy bien lo que yo también observé en Colombia. Creo que realmente la construcción del Estado de Derecho en los territorios y la construcción de la democracia participativa desde los territorios con toda la diversidad de Colombia es necesaria para superar la violencia que aún existe en el país. Y creo que una de las riquezas más grandes que tiene Colombia para construir esa paz, para construir la democracia y para construir el Estado de Derecho es su comunidad de personas defensoras de derechos humanos. Realmente hay pocos países que tienen defensoras y defensores de derechos humanos como los tiene Colombia. Y realmente yo pienso que es con ellos y con toda la diversidad del país que se pueden construir modelos de paz tal vez un poquito menos machistas y más incluyentes, que reflejan realmente esa diversidad y esa riqueza del país. Y cierro con las palabras del embajador en este libro: adelante, que el camino está abierto. Muchas gracias, querida Juliet. Gracias por tu compromiso y por tu pasión por Colombia. Colombia siempre será tu casa. Sanación colectiva, algo que realmente necesitamos todos. Vuelvo a poner nuestro anuncio. Bueno, ahora es un gusto para mí presentar a Michael Camilleri, quien hace menos de un año fue nombrado como jefe de la Subdivisión de Estado de Derecho, Rendición de Cuentas y Espacio Cívico en la Oficina del Alto Comisionado, donde supervisa el trabajo de ACNUD sobre el Estado de Derecho, la democracia, el espacio cívico, las empresas y los derechos humanos, la tecnología digital, las instituciones financieras de desarrollo y la migración. El señor Camilleri ha tenido experiencia en el ámbito de los derechos humanos y desarrollo de políticas públicas desde su trabajo en USAID, el Diálogo Interamericano, en el Departamento de Estados de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, la OEA y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional. Michael tiene una licenciatura en Historia de la Universidad de Notre Dame y un doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard. Michael es padre de un hijo. Bienvenido, Michael. Esta, ¿no? Sí. Los dos. Buenas noches a todas y a todos. Good evening. Gustavo has given me permission to speak in English, so I'm not going to say no to that. Distinguished guests, friends of Colombia, fellow panelists, Ambassador Gayon, I suspect everybody in this room tonight has a deep connection to Colombia or to Gustavo Gayon, or maybe to both. So it's truly humbling to have been invited to share a few thoughts with you all. The work of Colombia's Truth Commission is almost incomprehensible in its depth and its breadth, more than 10,000 pages covering 60 years of history, a veritable monument to the power of memory. What Gustavo has given us in a rajatabla, to the letter in English, is in its way just as impressive. And Julie spoke to this. He has distilled
the essence of the Truth Commission's main volume into less than 100 pages. It is highly readable, it's deceptively simple, it's deeply evocative, and it's successful ultimately in conveying the essential truths revealed by the Commission's report. Trudy, I loved your observation that it reads like a poem. It really does. For those of us who have some knowledge and experience, many of you more than me, with the subject matter of this book, each page brings to mind people and places, tragedies and triumphs. And those reflections will, of course, be highly personal to each of us. If you'll permit me, I'd like to just share three of my own. The first reflection, unavoidably, is about the brutality that's captured here. It's there, of course, in the numbers. Over 9 million victims, 98% of them civilians, more than 450,000 homicides, over 120,000 forced disappearances, over 50,000 kidnappings, millions forcibly displaced. It's there also in the mention of some of the most emblematic episodes of this brutality. The UP genocide, the siege of the Palace of Justice, the massacre of La Rochela, the so-called false positives. There are many more, so many more that come to mind. When Gustavo mentions paramilitarism in Urabá, I recall working, Gustavo, as a young lawyer with you and your team at the Colombian Commission of Jurists to represent the families of 43 campesinos killed and disappeared in Pueblo Bello, Antioquia, apparently to avenge the theft of cattle from a paramilitary leader. When Gustavo discusses violence on the Caribbean coast, I think of the 13-year-old Afro-Colombian girl we represented from San Onofre in Sucre. She was forcibly displaced with her family by the conflict, then raped and impregnated by her 60-year-old neighbor, only to have her criminal complaint dismissed by the local prosecutor on the argument that the relationship must have been consensual. Even in its brevity, Gustavo's synthesis allows us to grasp both the senselessness of the violence and its tragic, tortured logic. Ideological fundamentalism, notions of internal and class enemies, dehumanization based often on race and poverty, the economics of unequal land distribution, and the illicit drug trade. Gustavo brings us face to face with this brutality. But he also imbues his summary of the Truth Commission's work with a sense of possibility. And this is my second observation. In truth, I've always marveled and been inspired by Colombians' unrelenting sense of possibility for their country, even at the darkest of times. Marco Romero is always smiling. The very existence of the Truth Commission and the peace accords from which it was born is testament to this aspirational quality. We see it in the vision put forward by the Truth Commission, a vision which both draws a line under the past and wrestles with the vast, unfinished business of building a peaceful, just, and inclusive democracy in Colombia. When I first met Gustavo, human rights defenders in Colombia were being spied upon by their government. Paramilitary warlords were being greeted as heroes in the National Congress. And we would later learn young men were being recruited under false pretenses, killed in cold blood, and presented as guerrillas to drive up body counts. Peace was a distant, if not discredited concept, and you would have received very long odds in Las Vegas for a wager that Gustavo Gayon would someday be Colombia's ambassador in Geneva. And yet, like Gustavo, so many Colombians of courage and integrity never stopped believing in democracy as a vehicle for change. They never stopped trying to harness a flawed justice system for accountability. Remarkably, they didn't allow the violence exercised against so many social leaders, journalists, and human rights defenders to silence or sway them. The peace process and the Truth Commission's report are their vindication. It was because of people like Gustavo that progress always seemed possible
in Colombia. And it's thanks to people like him, and many of you, I'm sure, that it happened. Colombians are the protagonists of Gustavo's synthesis, appropriately so. But the international community is a notable supporting character in his telling, and this brings me to my final reflection. Reading his commentary as a foreigner and as an American, it is hard to escape the references to imported national security doctrines, foreign mercenaries, and the way Washington's focused on communism or drugs played out in the Colombian countryside. Gustavo's epilogue wryly notes that foreign involvement in Colombia's wars dates back to Bolivar's time. And yet he insists that the international community now has an important role to play in helping Colombia achieve peace. As Colombia's ambassador, he has, of course, been pivotal to strengthening the mandate of the Office of the High Commissioner for Human Rights in Colombia, which was led, of course, for many years by my colleague and friend Julie. My last visit to Colombia was exactly a year ago. As the head of USAID's Latin America Bureau, I went to see the work we were doing to help Colombia implement the peace agreement. In Cartagena, I met with families of the disappeared and visited a cemetery where exhumations of unidentified conflict victims were taking place. I flew on a national police helicopter to the small town of Cáceres, where I joined Colombian officials in granting land title to hundreds of campesino families. I met with Vice President Francia Marquez to discuss peace implementation, especially for ethnic communities. There was a palpable sense that we were writing a new chapter. That chapter closed unexpectedly a few months later, of course. But the international community still has an opportunity to accompany Colombia at this critical moment, and it's one I hope that we will seize. Gustavo concludes A Rajatabla with a simple message of thanks to the Truth Commission and its follow-up mechanism, to the United Nations, and to those in government and civil society working to implement the Commission's recommendations. To that list of thank yous, I think we can add one more, and that's to you, Gustavo, for equipping generations of Colombians and non-Colombians with this synthesis, for your tireless defense of human dignity, and for bringing us together this evening to honor your achievement and Colombia's. Muchas gracias. Muchas gracias, Michael, por este profundo análisis del libro, también por tus generosas palabras para nuestro embajador y también por el compromiso con Colombia. Ahora es un gusto para mí presentarles a nuestro querido Eric Sotas, una persona muy cercana a nuestra misión y también a nuestro país. El señor Sotas es un destacado defensor de derechos humanos, fundador y durante más de 2 décadas secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, con sede en Ginebra. Desde allí lideró una amplia red internacional de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prevención de la tortura, el acompañamiento a víctimas y la defensa del derecho a la dignidad humana. Bajo su dirección, la organización impulsó sistemas globales de alerta temprana y cooperación con la ONU y organismos regionales para visibilizar y denunciar violaciones a los derechos humanos en distintos países. Su labor ha estado marcada por la convicción de que la prohibición de la tortura no admite excepción alguna y por su compromiso con la justicia, la rendición de cuentas y la memoria de las víctimas. Eric tiene 2 hijos y 3 nietos. Adelante, Eric. Buenas noches a todas y a todos. Voy a seguir en francés, yo creo que falta este idioma por el momento. Et en plus, j'ai écrit le texte en français comme on me l'avait demandé. D'habitude, j'écris pas mes textes, je préfère intervenir directement, mais il y a les contraintes d'horaire et autres qui ont conduit à cette solution. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cet événement et tout particulièrement l'ambassadeur Gustavo Gayon pour l'invitation qu'il m'a adressée d'intervenir dans la présentation de son livre « Au pied de la lettre », consacré à l'état d'avancement des recommandations et de mise en œuvre du rapport de la Commission de la Vérité en Colombie. Le rapport de la Commission de la Vérité est en fait le produit de milliers de contributions provenant de plus de 17 000 entretiens avec des personnes ayant été impliquées dans le conflit,
soit comme victimes, soit comme témoins, mais également comme auteurs de violences, qui donnent cette vision lucide et courageuse des réalités vécues par tous ces témoins et par beaucoup de repentis. Provenant de trajectoires de vie les plus diverses, ces hommes et ces femmes de toutes tendances sociales et politiques veulent croire et participer à la construction d'une grande paix dans le cadre d'un nous communautaire transcendant les clivages et les dures confrontations d'une société blessée en quête de reconstruction. La richesse et l'ampleur et la diversité du rapport final, mais aussi la complexité des thèmes abordés, risquent, paradoxalement, de rendre l'accès plus difficile à un grand nombre. Et conscient de ce risque, Gustavo Gayon a opté pour une présentation qui permette à chacun de retrouver et d'intégrer l'essentiel des conclusions et recommandations contenues dans le volume central, c'est-à-dire celui de constatation et recommandations, tout en résumant les parties de ce volume en 11 brefs chapitres de constatation, en 9 chapitres, également brefs, consacrés aux recommandations. À cela s'ajoute une synthèse de ces deux éléments de la production de la Commission de la vérité, un bref et très utile document d'une page mettant l'accent sur les 8 domaines dans lesquels la Commission recommande d'agir de manière décisive, et enfin un tableau récapitulatif des constatations et recommandations du rapport de la Commission. On l'aura compris, ou du moins c'est ainsi que je l'ai perçu, et je pense que tous ceux qui ont vu que ce tour de force était réalisé avec un but précis, on l'aura compris, le livre de Gustavo Gayon a pour but de socialiser l'information sur les travaux et les conclusions de la Commission de la vérité en vue d'une action concrète, transformatrice d'une réalité violente qui n'a pas totalement pris fin en 2016 avec l'accord de paix entre le gouvernement et les anciennes FARC, mais qui a ouvert une nouvelle étape ambitieuse permettant d'espérer la réalisation d'un projet de paix global. L'auteur a clairement défini ce qu'il considère la contribution de son livre à ce processus, et je cite Gustavo, « Le présent document vise uniquement à offrir une présentation résumée et commentée du volume des constatations et recommandations dans le but de permettre au public de prendre connaissance rapidement et facilement de son contenu et de l'inviter à collaborer à la mise en œuvre de ces précieuses recommandations. Si les personnes qui lisent ces pages sont également motivées pour consulter les autres rapports de la Commission de la vérité, ce sera très satisfaisant et productif pour la paix, la réconciliation et la garantie des droits humains en Colombie. » Effectivement, après 5 décennies d'un conflit d'une grande dureté, les Colombiens et leurs présidents ont engagé le pays sur une voie nouvelle, avec l'appui d'un peuple encore traumatisé par les drames vécus, mais dont la majorité a clairement montré qu'elle était déterminée à les surmonter collectivement. En essayant de donner un aperçu d'efforts à entreprendre, j'ai choisi de brièvement résumer certains des éléments des chapitres 3 et 8 des constatations, qui donnent, et je m'en excuse d'avance, beaucoup de chiffres, mais je crois qu'ils sont utiles, qui donnent des éléments chiffrés concernant la situation au moment où la Commission commence son enquête, et qui en même temps permet d'être confronté ou d'être mis en lien avec le travail réalisé dans le cadre du chapitre, attendez que je ne m'embrouille pas dans mes chapitres, là on avait les 2 chapitres de la commission, de la première partie, dans les recommandations concernant les victimes. Les informations mentionnées dans les chapitres proviennent de 112 bases de données, tant étatiques que de la société civile, dont le registre unique des victimes, RU, qui a permis d'identifier plus de 9 700 000 personnes affectées par le conflit. Qui sont ces victimes? Selon les informations en possession de la Commission, la grande majorité des victimes, pour ne pas dire la totalité, sont, toutes catégories confondues, les civils. C'est-à-dire plus de pratiquement 100%, 98,52% des victimes sont des civils. Ou une guerre, c'est assez curieux, dans la mesure où, en principe, ce sont les armées qui se confrontent, ce qui devient de moins en moins la réalité, où les armées
où les services de sécurité ont tendance à se mettre au service d'une idéologie ou d'un mouvement dominant. Le registre pour la période 1985 à 2018 ont enregistré 450 664 homicides et 768 disparitions forcées. Selon la Commission, en raison du sous-enregistrement tant des homicides que des disparitions forcées, ces chiffres doivent être multipliés par 2, soit un total estimatif d'au moins 1 100 000 victimes. Il ressort de ces mêmes sources qu'entre 1958 et 2019, 24 000 personnes ont été tuées dans 4 237 massacres, qui incluent les 6 400 de faux positifs, ces personnes assassinées et qu'on présentait ensuite comme mortes au combat, alors qu'en réalité elles avaient été tuées, et dans de nombreux cas uniquement pour quelques avantages des soldats qui se présentaient comme ayant tué ces personnes au cours des combats. Par ailleurs, un autre massacre qui est mentionné et qui est central à cette période, c'est celui de l'Union patriotique, qui est toujours aujourd'hui désigné sous le nom de génocide de l'Union, avec cette première application, si on peut dire, de la définition colombienne, qui a introduit le massacre d'une communauté pour l'éradiquer, pour la faire disparaître, était relevé comme les autres cas de massacre de groupes pour éradiquer une nation, pour éradiquer une race, relevait du génocide. Ces deux cas sont sortis à la lumière, je dois dire, avec beaucoup de difficultés et sont aujourd'hui encore contestés. Donc il me paraît essentiel de revenir sur cette histoire et de ne pas laisser les créateurs, les initiateurs d'une histoire alternative prétendre que ces massacres ont été surévalués, ils ont été évalués, ils ont été surtout jugés ou sont en processus d'être jugés. Mais le chapitre 3 ne se consacre pas qu'aux violations contre la vie. Il se réfère aussi aux violations des droits à la liberté, aux détentions arbitraires, aux nombreux actes de torture et enlèvement. Concernant les enlèvements, plus de 50 000 personnes ont été enlevées entre 1990 et 2018, étaient également des civils, et les principaux responsables de ces opérations spécifiques étaient les FARC à 40%, les paramilitaires à 24% et les LNE à 19%. D'autres violences ont encore été infligées à des victimes civiles, les violences sexuelles, plus de 30 000, 7 500 cas de torture documentés, recrutement des enfants, près de 17 000 enregistrés entre 1990 et 2017. Toutes ces violations, je le répète, affectaient des civils en quasi-totalité, c'est-à-dire des personnes qui, en principe, sont protégées par le droit international humanitaire. Enfin, dans la même période, le nombre de personnes qui se sont exilées s'élevait à plus d'1 million. La population déplacée à l'intérieur du pays, et ça c'est un chiffre assez hallucinant, s'élève à 8 273 562 personnes, c'est-à-dire plus ou moins la population entière de la Suisse. On est un peu en dessus, je crois, avec près de 9 millions, mais imaginons comment on déplace dans un pays qui aujourd'hui compte 52 millions d'habitants une telle quantité de personnes qui, selon le bureau du contrôleur, comptait 537 000 familles de civils qui ont été dépossédées de 8 millions d'hectares de terre entre 1985 et 2013. L'impunité, par ailleurs, est un facteur, je ne veux pas excéder le temps non plus. L'impunité de ces cas est un facteur de persistance du conflit, comme le signale dans son intitulé le chapitre 8, qui met en évidence l'énorme écart entre les crimes commis et ceux qui ont fait l'objet d'une enquête. Par ailleurs,
les rapports du bureau du procureur général montrent que dans 4 cas sur 10 liés au conflit armé, le groupe qui a commis le crime n'est pas même identifié. La raison de ces manquements sont, selon le rapport, à la fois imputables à un nombre de juges très insuffisant par rapport à la situation du pays et à sa situation de conflit interne, mais d'autres éléments expliquent aussi ce qui a permis cette impunité. C'est-à-dire qu'une partie, pour le moins, de l'agression émanait de l'État lui-même, qui durant des années a favorisé la poursuite de civils par le système de justice pénale militaire, et ceci en dehors du cadre légal, avec comme conséquence la dissimulation des auteurs de violations des droits humains ou de certains de ces auteurs. Enfin, il est, et c'est une des recommandations qui vient après, il a été mis en évidence que l'extradition avait plus en fait d'éloigner des auteurs de violations, et le film Impunity, que certains d'entre vous, j'espère, a vu, montre comment les choses se sont organisées, c'est-à-dire dès l'instant où les personnes arrêtées, responsables de crimes graves, commençaient à parler, on a soulevé un certain nombre de raisons pour lesquelles il était urgent de les extraditer dans un pays au nord où il serait très difficile d'obtenir leur confession. La Commission de la vérité recommande également, j'en viens maintenant aux obstacles à la réalisation des objectifs de paix totale, qui est le chapitre 5, qui propose, et je vous suggère, si ce n'est pas encore fait, de le lire tranquillement en totalité, qui suggère 4 initiatives innovantes. La principale est la création d'une commission temporaire d'éclaircissement et d'enquête indépendante et internationale ou mixte, nationale-internationale, sur l'effet de trafic de drogue, de crime organisé qui lui est associé. Cette commission enquêterait sur les crimes systématiques et les cas de corruption et contribuerait au démantèlement des organisations criminelles en alliance avec l'unité spéciale d'enquête du bureau du procureur et conformément à la politique de paix totale. La seconde recommandation traite des priorités à respecter dans les investigations et les jugements. La Commission de la vérité recommande au bureau du procureur de concentrer ses enquêtes sur les violations et infractions systématiques des droits humains et au droit international et d'identifier les schémas et les degrés de responsabilité de ceux qui participent à des réseaux criminels complexes. De cette façon, mentionne la présentation de l'initiative, de cette façon, le cœur du problème serait abordé au lieu de perdre du temps dans des enquêtes sans rapport entre elles, comme c'est le cas aujourd'hui. Troisième recommandation touche à la création d'une commission consultative sur la nomination des juges et procureurs et l'influence des organisations criminelles dans ce cadre. Et la quatrième et ultime proposition vise à améliorer l'accès des citoyens à la justice, notamment en milieu rural, avec la création d'une juridiction agraire et d'institutions municipales et départementales fondées sur les méthodes alternatives de résolution des conflits, la justice communautaire et la justice réparatrice. Il vise également à favoriser l'articulation de la juridiction ordinaire avec la justice des peuples ethniques et la résolution des conflits territoriaux entre ces derniers et les communautés paysannes. Ces 4 propositions, comme je l'ai dit, sont détaillées dans le livre lui-même, et c'est aussi un exploit, dans le chapitre 5 qui figure dans le livre au pied de la lettre. On notera aussi, en dehors de ces innovations ou recommandations formelles, certaines suggestions dont certaines me semblent très importantes, comme par exemple la nécessité de revoir le mode d'élection du procureur général pour garantir son indépendance et sur le traitement des cas de hauts fonctionnaires de l'État impliqués dans des violations des droits humains, une mise aux poursuites et aux enquêtes en dépit de certains privilèges qui sont liés à leurs fonctions. Je m'arrêterai là et je dirais simplement que la Colombie a eu le courage de regarder en face les dommages de 5 décennies d'un conflit en partie occulté par les services de sécurité de l'État, par les paramilitaires, par les mouvements insurgés et les trafiquants de drogue.
Le rapport de la Commission ne s'est pas contenté de dresser un constat sans complaisance sur la situation prévalant à la fin du conflit. Elle a mis l'accent sur les causes de la violence et formulé des recommandations destinées à éviter la répétition des drames, redonnant aux personnes impliquées l'espoir d'un autre futur. Certes, c'est une tâche immense, mais je crois que, grâce à ce livre, on peut espérer que ce message sera transmis à toute la Colombie et particulièrement à sa jeunesse. Merci. Muchísimas gracias, señor Sotas. Agradezco a los 4 exponentes de hoy, señor Michael Camilleri, señor Eric Sotas, embajador Gustavo Gallón, apreciada Juliette Rivero, y ahora los invito a pasar al público, ya que le vamos a dar ahora la bienvenida a los miembros del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, bienvenidos las personas que llegaron más tardecito. Bienvenidos a este evento y a esta segunda parte, para el cual nos acompañan 3 integrantes, uno virtual, por supuesto, 2 y uno virtual, 3 integrantes del Comité de Monitoreo y Seguimiento de la Comisión de la Verdad, instancia que se encarga de acompañar, evaluar y promover la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia. El comité lo integran 7 miembros independientes, quienes tienen la misión de asegurar que las conclusiones del proceso de la verdad se traduzcan en acciones concretas que fortalezcan la reconciliación, la justicia y la no repetición. Desde su creación en el año 2022, el comité ha publicado informes que analizan avances, retos y buenas prácticas en la adopción de las recomendaciones, promoviendo el diálogo entre el Estado, las víctimas y la sociedad civil. Permítanme empezar con Wilson Castañeda. Durante más de 20 años, el señor Castañeda ha trabajado por los derechos de las personas LGTBIQ+, y en la construcción de paz territorial, especialmente desde la Organización del Caribe Afirmativo, en la cual ha sido director durante más de 16 años. Asimismo, el señor Castañeda acompañó a la Subcomisión de Género en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en La Habana, y actualmente es presidente del Comité de Seguimiento. Es politólogo, doctor en filosofía. Lastimosamente no nos pudo acompañar, pero nos envió un video que vamos a ver a continuación. Mi nombre es Wilson Castañeda y hoy me dirijo a ustedes como presidente del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pero también como defensor de derechos humanos. Quiero comenzar saludando a las víctimas del conflicto armado en el exilio, sus familiares y a las organizaciones que les acompañan, a las y a los colegas defensores de derechos humanos, representantes del Estado, cuerpo diplomático que nos acompañan hoy. Agradecer además esta iniciativa de la Embajada de Colombia en Ginebra para garantizar este ejercicio de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Hoy, de la mano de nuestra embajada aquí en Ginebra, honramos la memoria que nos interpela. Más de 3 años después de recibir el informe final de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones son hoy un código ético y práctico para la garantía irrenunciable de los derechos humanos en Colombia. Los informes del Comité de Seguimiento y Monitoreo nos recuerdan que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son la hoja de ruta concreta para transformar los factores que alimentan el conflicto. Nuestro informe, además, es la radiografía de una promesa aún no cumplida y la prueba de que cuando aplicamos las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ocurren milagros cotidianos. Un soldado que protege a un líder social, un excombatiente que siembra café donde antes hubo trincheras, un juez que escucha a una mujer buscadora. Y ahí, precisamente, late el alma de este informe
y el espíritu de las recomendaciones. En esta coyuntura crítica que vivimos en Colombia, donde la violencia sigue cobrando vidas, donde la polarización fractura el diálogo, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad evidencian deudas de derechos humanos convertidas en rutas concretas para la no repetición. Con 460 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde el 2016, 75 lideresas y líderes sociales asesinados en lo ocurrido del 2025 y un aumento del 60% en el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes durante el año pasado, agudizado en regiones como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Arauca, Caquetá y en ciudades como Barranquilla, que siguen esperando evidencia del compromiso institucional, político y ético que garantice la consolidación de la paz en nuestro país. Lamentablemente, y aunque para esta fecha esperábamos tener un avance cercano del 60% en la implementación total de las recomendaciones entregadas por la Comisión de la Verdad en su informe final, el rezago en esta implementación nos muestra que las reformas estructurales que permitan romper ciclos de violencia y garantizar derechos humanos para todas y todos los colombianos aún están lejos de rendir frutos y le requerimos con celeridad. Hace apenas unas semanas, aquí en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó su resolución sobre Colombia. Su mensaje central fue la importancia de la plena implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad como condición para la paz. Lo anterior, en el marco de un mandato global que vincula las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos con el sistema internacional. Cada recomendación incumplida es un derecho humano negado. Por eso, en el marco de este acto de conmemoración del aniversario del informe de la Comisión de la Verdad, la presentación de este riguroso ejercicio de a rajatabla y nuestro cuarto informe de seguimiento y monitoreo, de la mano del señor embajador Gayón, de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación aquí presentes, nos apropiamos del impulso de estas recomendaciones, pues el informe de la Comisión de la Verdad sigue siendo una herramienta para exigir los derechos de todas y todos los colombianos. A la comunidad internacional que hoy nos acompaña, les pedimos que continúe acompañando este proceso. Su apoyo en la implementación, como lo pide la Resolución de Naciones Unidas, es oxígeno e impulso para nuestra democracia. La paz y la transformación que Colombia exige y necesita requiere del compromiso sostenido de todos los sectores para transformar las recomendaciones que nos legó la Comisión de la Verdad en acciones concretas que cierren las brechas históricas de injusticia, desigualdad y exclusión. Este comité seguirá trabajando incansablemente de la mano de embajadas comprometidas como la de Colombia ante Naciones Unidas, organizaciones e instituciones para que estas recomendaciones se traduzcan en derechos y esa transformación impacte la vida y el disfrute de la vida digna de todas las colombianas y los colombianos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho las palabras de Wilson Castañeda y también cómo resalta el trabajo que se hace desde acá, desde el equipo de Derechos Humanos ante el Consejo, quienes están acá y a quienes también aprovecho para saludar y agradecer. Ahora es la oportunidad de darle la palabra a la señora Doris Ardila. La señora Ardila es jurista, máster en Derecho Internacional Público y en Relaciones Internacionales. Durante 25 años ha sido docente universitaria en Colombia y España, y aquí en la sala nos acompañan algunos de tus exalumnos. Doris también ha trabajado en diplomacia ciudadana en el ámbito de construcción de paz. Tiene amplia experiencia en trabajo de derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional. Su compromiso ha sido testimonio de resiliencia, acompañamiento y construcción de memoria colectiva. Doris me contó que tiene muchos sobrinos a los que quiere muchísimo. Doris, te doy la palabra. Muchas gracias a ti.
Buenas noches a todas, todos y todes. Y como en Colombia decimos que el que no tiene hijos, el diablo le da sobrinos y sobrinas, pues entonces yo tengo muchas y muchos. Aprovechando que el señor Eric Sotas ya dio unas cifras sobre el informe, pues no, yo pienso que no hay necesidad. Personalmente no voy a recabar en cifras, pero sí me gustaría como mencionar algunos tips importantes. Aquí ya se ha mencionado que el informe de la comisión es bastante ladrilludo, quiere decir que son 10.800 páginas. La primera tarea a la que se dio el Comité de Seguimiento y Monitoreo fue elaborar una sistematización de ese informe, y esa tarea fue acompañada en su momento por el Instituto de Justicia Transicional de Colombia. En ese trasegar que ha tenido el comité hemos tenido el acompañamiento fiel y permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que como decimos también allí de manera coloquial ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, es decir, cuando estábamos recién empezando, en los tiempos difíciles, cuando todavía no había claridad sobre el estatus jurídico, porque es necesario señalar que aunque nosotros somos miembros del sistema integral de paz, somos la instancia más pequeña y tenemos un estatuto que es un poco complicado, que como dice el profesor Uprimis, sui generis, es algo que no se sabe bien qué es. Entonces, esto quiere decir que somos 7 personas naturales, es decir, que ciudadanos y ciudadanas, pero que tenemos la responsabilidad de los funcionarios públicos, pero no tenemos, digamos, las ventajas que tienen los funcionarios, es decir, no hay sueldo, no hay cesantías, pero sí tenemos las responsabilidades. Entonces, eso como para que tengamos claridad de que es un comité especial. Volviendo al tema de las recomendaciones, entonces compartirles que esas recomendaciones del informe, de esas 10.800 páginas, después de ese proceso de lectura del año, quedaron reducidas a 220 recomendaciones. De esas 220 recomendaciones, y es donde yo me voy a parar ahorita para contarles algunos datos, tenemos 32 recomendaciones que son las que pertenecen al capítulo de la Colombia fuera de Colombia, o como lo llamamos coloquialmente, el capítulo del exilio. Y aquí es donde quiero yo compartirles a ustedes algunas ideas. Esto fundamentalmente porque de los 7 miembros del comité, pues yo soy la única que vivo fuera de Colombia. Y digamos que para quienes no lo saben, este informe de la Comisión de la Verdad trabajó desde los enfoques diferenciales y trabajó el capítulo étnico, el capítulo de géneros, y entre ellos también el capítulo de la Colombia fuera de Colombia, que es lo que denominamos como capítulo exilio. Entonces, me gustaría comentarles, bueno, ustedes eso ya los que estamos aquí lo sabemos, pero lo repetimos, que este conflicto armado colombiano ha producido un desplazamiento forzado transfronterizo gigante, ha expulsado muchas miles de personas, de colombianos, en busca de refugio, y ha producido exilio, que se destaca por su extensión en el tiempo. Se destaca por las diferentes geografías a las que llegan víctimas que sobrevivieron y la transversalidad social de este colectivo, que viene de diversos grupos sociales, étnicos y de género, que se han visto afectados por la violencia generalizada y sistemática que ha vivido el país por más de 5 décadas. En Colombia hay como una conversación que gira, porque en el momento en que se firmó el acuerdo de paz, pues muchos empezaron a hablar del post-conflicto. Después, como se siguieron las hostilidades, entonces se habla de un post-acuerdo armado, y en Colombia se produce mucha literatura alrededor de ese tema. Lo que quiero decir es que
Según las cifras de la Comisión de la Verdad y en un trabajo que se hizo de forma colaborativa con el ACNUR, el periodo que se tuvo en cuenta para poner la cifra que quedó en ese capítulo del exilio fue entre 1982 a 2020. Y la cifra quedó establecida más o menos en 1 millón de personas que hemos abandonado el país en búsqueda de protección internacional. Este fenómeno que por décadas ha permanecido desconocido, silenciado, confundido con otras categorías de movilidad humana solamente en los últimos años, y gracias al enorme trabajo de incidencia que han hecho los y las colombianas víctimas de exilio, es que el Estado colombiano ha considerado su obligación de reconocer y reparar a las víctimas en el exterior. Ante este panorama, en el informe de la comisión que se llamó «Hay futuro si hay verdad», se reconoció un lugar significativo a las víctimas colombianas, refugiadas, solicitantes de asilo y con necesidades de protección internacional, entendiendo que esta Colombia fuera de Colombia como una parte fundamental, una parte de la sociedad que debe ser escuchada, que debe tener acceso al esclarecimiento de la verdad y sobre todo un reconocimiento, un mandato inédito y sin precedentes del trabajo que han hecho otras comisiones de la verdad en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos frente a ese trabajo? El primero, reconocer el exilio y ese desplazamiento forzado transfronterizo como un hecho victimizante para mejorar la atención, reparación y garantía de las víctimas en el exilio. Vamos por la segunda. Le quiero contar aquí a mis compatriotas que nos acompañan esta noche que hace pocos días el Comité de Seguimiento y Monitoreo presentó por segunda vez un proyecto de ley que está siendo empujado. Bueno, eso es una manera de decirlo, presentado, trabajado por la senadora Jael Quiroga, a ver si logramos el reconocimiento de esa conducta en el ordenamiento constitucional legal vigente en Colombia. Segunda pildorita. La complejidad de los trámites de estatus migratorios en diferentes países y el desconocimiento de los derechos como víctimas se convierten en un obstáculo para que las víctimas exiliadas declaren y accedan a las medidas establecidas en la nueva Ley 2421 de 2024, que reformó la antigua Ley de Víctimas. Es necesario aumentar el personal en los consulados, considerando la ley que modificó los plazos para que quienes se consideran víctimas del conflicto armado puedan presentar su declaración y acceder a los registros, si así lo consideran. Otro ítem, promover canales de información accesibles y específicos sobre la ampliación del plazo para las declaraciones, los mecanismos de acceso a la ley de víctimas, al sistema integral de paz y demás instrumentos normativos e institucionales de justicia transicional y a los derechos de verdad, justicia, reparación integral de las víctimas. Aquí una cosa muy importante, el viernes pasado acabamos de hacer algo importante, que fue la presentación por primera vez de todo el sistema integral de paz en Madrid, de todas las instancias de la jurisdicción especial, de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, de la unidad de atención a víctimas y del comité, en el marco de la presentación del cuarto informe del comité de seguimiento. Entonces, esto aparentemente no tiene significado, pero sí tiene mucho significado en Colombia lograr que haya una sinergia institucional, que a veces esto es un poco difícil, digamos, por las agendas dispares y por los tiempos diversos de la institucionalidad. Cuarto ítem, formular nuevos instrumentos de registro y de acciones dirigidas a determinar y caracterizar el universo de víctimas. Trabajar sobre las medidas de reparación actuales a las que acceden las víctimas que no incluyen aún daños específicos diferenciales de la experiencia del exilio, sino aquellos por los hechos victimizantes que se vivieron en Colombia en su momento. Y en relación con las víctimas retornadas y reubicadas, se reiteran las dificultades en esta materia relacionadas principalmente con los parámetros establecidos por la UARIF.
Y una cosa con la que quiero finalizar es que nosotros en Colombia, en este momento, por la persistencia de las hostilidades entre los diferentes grupos armados organizados y diferentes grupos ilegales que hay, sigue existiendo un goteo y una salida de personas al exilio. Entonces, digamos, es un reto y esto es digamos, como una solicitud a la comunidad internacional porque en este momento las circunstancias de la agenda geopolítica internacional están difíciles. En Europa, por ejemplo, pues sabemos que no hay una unidad de criterio frente a la migración forzada. Entre eso, lo que significa el exilio y las personas que en razón del conflicto se ven obligadas a abandonar el país. Entonces ahí hay como un llamado a la institucionalidad para buscar una conversación en ese sentido y buscar unos canales que se puedan acordar obviamente entre estados, pero también en esas conversaciones de incidencia que deben hacer y que debemos seguir trabajando las organizaciones de víctimas en el exterior. Y un llamado a las organizaciones de los compatriotas colombianos y colombianas que nos acompañan el día de hoy, es que debemos seguir trabajando en materia de pedagogía para fortalecer el conocimiento del informe, para fortalecer el proceso de apropiación de las recomendaciones del informe de la comisión, porque sin conocimiento de causa es muy difícil trabajar en perspectiva de una apropiación de las recomendaciones que se concrete en medidas puntuales en el escenario de la realpolitik, es decir, eso en la construcción de política pública. Y agradecerle al embajador Gustavo Gayón esta oportunidad de honrarnos, de compartir este espacio con usted en la presentación de su libro A Rajatabla, que como dicen en el país de donde yo vivo en Barcelona, hace mucha ilusión que usted haya sacado de su tiempo y de su práctica y de su experiencia para trabajar este manual de pedagogía en el ámbito de apropiación de las recomendaciones del informe final. Yo dejaría por ahí, esto es como una presentación así muy apretadita para dejar algunas ideas y agradecerles a ustedes que hayan sacado tiempo para venir a acompañarnos y a escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Doris. Aprovecho para saludar también a las víctimas colombianas que se encuentran entre nosotros al final del evento, antes de pasar a las delicias colombianas, como lo anuncié al principio. Vamos a hacer también unos anuncios parroquiales con respecto a nuestros homenajes. Bueno, ahora es un gusto para mí darle la palabra a nuestro querido Marco Romero. El señor Romero es el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, también conocido como CODES. Es coordinador de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado y tiene una larga trayectoria desde el sector académico en temas de desplazamiento forzado, derechos humanos y política pública. Es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional. Sin duda, su voz aporta una mirada profunda y analítica sobre los desafíos estructurales que persisten en la implementación de las recomendaciones. Marco también tiene 2 hijos. Adelante, Marco. Bien, desde el Comité de Seguimiento también quiero dar un saludo a todas y todos, agradecerles por estar el día de hoy acá en la presentación del libro del señor embajador y la presentación de algunas de las conclusiones del informe del Comité de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Quisiera empezar con una frase de Gustavo Gayón en relación con el planteamiento de Juliet, que decía, Gustavo siempre decía, las cosas en Colombia son complejas pero no confusas. Complejas pero no confusas. ¿Cierto? Sí son complejas, pero hay claridades sobre muchos temas y creo que el esfuerzo de la Comisión de la Verdad fue en la línea de
de mirar esas claridades de lo que ha ocurrido en Colombia, y por eso es importante el trabajo que podamos hacer por de consolidar la paz desde una lógica de derechos de las víctimas. Yo voy a concentrar mi atención en un par de recomendaciones, porque estamos en un tiempo en que el propio gobierno ha dicho que tiene un plan para 104 recomendaciones y se han hecho muchas cosas en muchos campos y hay desafíos en muchos temas. Temas políticos, temas de seguridad, temas de política antidrogas, temas de, digamos, de participación de la sociedad. Son muchos temas, entonces no podemos con el tiempo y el formato que tenemos el día de hoy abordar una mirada de conjunto, sino llamar la atención sobre algunos temas que son especialmente significativos desde el trabajo que hacemos en el comité y en las organizaciones sociales. Voy a hablarles de las recomendaciones que tienen que ver con las víctimas y la paz territorial, tratando de mostrarles qué dijo la Comisión, en qué se ha avanzado y cuáles son los desafíos grandes que tenemos para lograr las metas que implica la consolidación de la paz. Sobre el tema de las víctimas, incluso debemos decir que la Comisión fue siempre muy consciente de que las garantías de no repetición no solo se debían pensar porque había un acuerdo de paz, sino porque hay continuidad. Es un país que sigue teniendo violencias complejas. Para darles un dato, vamos en 1.200 casos de desplazamiento forzado masivo desde la firma del acuerdo de paz al día de hoy. Entonces realmente no estamos estrictamente en una situación de cierre de los conflictos, y ese es uno de los retos que hay y es una de las recomendaciones grandes de la Comisión, consolidar la paz. En relación con las víctimas, la Comisión de la Verdad planteó la necesidad de garantizar de todas las condiciones para que pudieran participar del sistema de justicia para la paz creado por el acuerdo, cumplir integralmente el acuerdo, pero también buscar la manera de transformar la política pública de tal manera que se pudieran corregir los daños que ha causado el conflicto, pero también las situaciones que las víctimas tenían de grandes vulnerabilidades o vulnerabilidades adquiridas con ocasión del conflicto armado. Este es un mandato del acuerdo que la Comisión tomó de cualificar la política de víctimas. Y en materia de paz territorial, prácticamente la Comisión dijo que la paz es territorial o no es, y que había que mirar las raíces del conflicto en las desigualdades rurales más estructurales que tenemos. Entonces quiero hablar de esos dos temas muy rápidamente. Uno, Colombia viene de un modelo rural anacrónico a nivel histórico. Colombia es un país donde ha fracasado el reformismo agrario durante muchos años. Es un país donde el despojo de tierras siempre ha sido recurrente. Es un país que tiene un 30% de ruralidad, pero tenemos un campesinado sin tierras, y es un país donde se ha discriminado de manera sistemática a los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes y las mujeres rurales. Este es un problema estructural, pero a ello se ha agregado, como lo decía Eric, ahora un despojo y abandono forzado de más de 8 millones de hectáreas de tierra, y se han desplazado 8.7 millones de personas, principalmente del campesinado, de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es decir, el impacto fuerte del conflicto ha sido sobre la sociedad rural. Estos desafíos indican, o más bien estos hechos implican los problemas más grandes. Si quieren, les doy las prioridades más graves en medio de tantas. El acuerdo de paz habló de municipios PEDET, que son aquellos municipios donde la violencia fue más drástica y donde el Estado de Derecho nunca apareció. En esos municipios se están haciendo planes de desarrollo con enfoque territorial, son 170, y hay muchos municipios pidiendo entrar a esa lista. Es decir, tenemos un problema grave en el ámbito rural que resolver en términos no solo de resolver la cuestión de los derechos de las víctimas, sino también de que la gente pueda tener mínimos derechos ciudadanos. Y por otra parte, tenemos esta población desplazada, estos millones de desplazados están en las ciudades, y muy pocos tienen la valoración de que el retorno es viable.
Entonces tenemos una crisis en las zonas rurales y una crisis social en las ciudades. Esas personas desplazadas se encuentran en un 76% bajo línea de pobreza monetaria al día de hoy, para que se hagan una idea de los desafíos que tenemos. Frente a esto, se han hecho avances importantes, muchos avances más en el plano normativo, en planos, digamos, de algunas políticas públicas, pero tenemos desafíos muy grandes. En materia de víctimas, quiero destacar que el gobierno se comprometió con el llamado de las Naciones Unidas a adoptar un modelo de solución duradera. Este fue un compromiso del Plan de Desarrollo, ha sido un compromiso que se está discutiendo ahora para trazar una política desde el Departamento de Planeación y es un compromiso que quedó incluido en la reforma de la Ley de Víctimas. Esperamos que esa perspectiva traiga un cambio fuerte en el sentido de que hay que dar una segunda oportunidad sobre la tierra, como decía el Nobel García Márquez, a las personas, porque el desplazamiento ha generado un empobrecimiento. También se ha reformado la ley de víctimas tratando de adecuarla a las necesidades del acuerdo de paz, que era un tema pendiente. Se han votado leyes como la ley de buscadoras para dar garantías a las mujeres que buscan personas dadas por desaparecidas. Se han reformado normas en restitución de tierras que limitaban la entrada y la solicitud en casi la mitad del país de solicitudes de restitución de tierras. Entonces hay buenas noticias en muchos de estos temas, pero todavía estamos pendientes de que un modelo de solución duradera pueda ser financiado, de que pueda haber un pacto fiscal distributivo, porque cuando hablamos de un modelo de solución duradera, hablamos de un plan de reconstrucción del país. Ya se dijo acá, ya lo dijo Eric, el tamaño del universo de víctimas de Colombia es más grande que toda la población de Suiza. En otro plano, en el plano de la paz territorial, se han hecho algunas reformas muy importantes a pesar del bloqueo político y de las dificultades que hay para sacar las reformas sociales. Quiero destacar 3 reformas a la Constitución. La reforma constitucional que reconoce al campesinado colombiano como un sujeto de derechos y reconoce una dimensión ambiental, política, social, económica del campesinado. Ya está hecho el reconocimiento constitucional. Necesitamos pasar ahora a una política pública que materialice ese mandato constitucional. Segundo, Colombia es un país que tiene tantos problemas y tantas conflictividades en torno a la tierra que tuvo que crear una jurisdicción agraria. Este es un mandato del acuerdo, ya se creó la reforma constitucional, pero estamos pendientes de que el Congreso acabe de votar, porque lo han demorado demasiado, la ley que estructura esas instituciones. Es un sistema de justicia especial, porque más de la mitad de los campesinos carecen de un título formal de tierras. Hay más de 800 litigios de pueblos indígenas por formalizar sus territorios, entre otras cosas, pero ya existe esa jurisdicción agraria en la Constitución. Tercero, se ha hecho una reforma constitucional para ampliar los recursos que van a los gobiernos territoriales, departamentales y municipales. Y esta es una reforma importante porque van a haber más recursos en los territorios para construir, para llevar de algún modo una presencia del Estado. No es lo único que se requiere, pero es un paso importante. Y en otros temas, pues se ha votado, digamos, una ley, digamos, contra el hambre, que aspira a resolver la situación de seguridad alimentaria de cerca de 8 millones de personas. Se ha ratificado el acuerdo de Escazú, se ha reconocido el desplazamiento forzado por razones ambientales, se han creado, digamos, territorios campesinos agroalimentarios, se han distribuido 250.000 hectáreas de tierra a los campesinos, hay 650.000 por distribuir. Se creó un Ministerio de la Igualdad. Entonces hay una serie de medidas importantes que se han tomado, pero todavía la mayoría están en el plano formal de la ley, de la creación, y hay obstáculos muy grandes. Por ejemplo, la compra de tierras está muy frenada porque el registro de propiedades está desactualizado y también por problemas fiscales. Necesitamos que haya más recursos para poder avanzar por esta vía en la restitución de tierras. Creo que estos 2 problemas, el de víctimas y el de la reforma rural, demandan, quiero insistir en esto, un pacto fiscal distributivo y un compromiso de país, porque lo contrario va a ser muy difícil resolver las cifras tan grandes que tenemos en cuanto a la vulnerabilidad social y a las necesidades de implementar estas reformas que ahora existen, digamos, en el plano institucional. Y
Creemos que el reto más grande está, y por eso queremos hacerles un llamado a ustedes que nos han apoyado tanto desde la comunidad internacional, a mantener el apoyo a la paz, a mantener el apoyo al cierre de los conflictos pendientes, a mantener el apoyo a las víctimas, a los movimientos sociales más afectados por este conflicto y por estas injusticias de largo aliento en la sociedad colombiana. La presencia, el apoyo de la comunidad internacional es clave, no solo para sacar adelante esta reforma, sino para evitar que haya una regresión si los cambios políticos no son favorables. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marco. Con estos mensajes de los honorables miembros del comité, quiero agradecerles a todas y todos por acompañarnos esta noche en un espacio que sin duda reafirma el valor de la verdad como base de la reconciliación. Gracias a nuestros invitados por su compromiso, sus reflexiones y por mantener viva la esperanza de un país más justo y en paz. Los invitamos a seguir difundiendo este legado, leyendo, compartiendo y dialogando en torno al libro A Rajatabla y a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que nos llaman a no olvidar y a construir entre todos un futuro distinto. No se les olvide que podrán recibir un ejemplar del libro y les agradecemos nuevamente que solo cojan uno. Tengo dos avisos parroquiales. El primero es que el próximo 18 de noviembre, en la sede del ACNUR aquí en Ginebra, estaremos realizando ya nuestro homenaje número 12, nuestros tradicionales homenajes a las víctimas del conflicto armado colombiano exiliadas en Suiza, que hace parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y en esta oportunidad vamos a rendir homenaje a víctimas de la Unión Patriótica. Este evento será posterior al gran homenaje que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta el 8 de noviembre, en el marco de la cumbre CELAC-Unión Europea, en el cual el presidente Gustavo Petro hará un reconocimiento público de responsabilidad del Estado a las víctimas de la Unión Patriótica. Esperamos que puedan acompañarnos. Y el segundo es invitarlos al Festival de Cine Colombia Migrante. Leri, nuestra querida Leri, está al final de la sala, ella les podrá ampliar toda la información. Este año el Festival de Cine, que se va a llevar a cabo aquí en Ginebra del 29 al 31 de octubre, en esta sala y también en la Maison des Associations, ya dije, entre el 29 y el 31 de octubre, es totalmente gratis, vamos a tener invitados especiales y bueno, nuestra querida Leri les podrá contar qué películas se van a proyectar y demás. Muchas gracias, como les dije desde el principio, gracias por quedarse hasta el final y los invitamos ahora a degustar delicias colombianas que nos hacen falta a todos. Muchas gracias.